Empezamos con lo que sería lengua española. Lengua española tiene 6 unidades. eh, entonces, prácticamente las primeras unidades serían volver a rememorar cosas que vimos en la escuela, en el colegio, y otras cositas más nuevas, ¿verdad? Por el nivel ya de dificultad. Entonces, pero siempre también empezando diciendo de que las últimas unidades son las que más salen porque sería más análisis de texto, lo que sería lectura comprensiva. Si es que tienen práctica en lectura comprensiva, no tienen por qué preocuparse en el examen, porque de 50 ítems, prácticamente más de 30 es comprensión lectora. Les va a salir un texto y sobre ese texto va preguntando eh, cosas, ¿verdad? Entonces, más que nada por ese lado, pero siempre prepararnos de la mejor forma siguiendo el programa, ¿verdad? Bueno, la unidad uno sería la comunicación. Este archivo tiene 6 páginas y después de cada material teórico vamos a estar alzando materiales prácticos para que puedan ir practicando como formato examen, ¿verdad? Un texto y después las preguntas correspondientes para ir ya practicando la lectura comprensiva. Bueno, vamos a hablar de lo que sería la comunicación. Antes que nada, el concepto que es la comunicación es el intercambio de mensajes entre individuos. Mensajes consistentes en informar, preguntar, responder, instruir y expresar sentimientos, inclusive dar órdenes, etc. Es el eje en el que se basa la vida social de la humanidad. Bueno, acá tenemos algo que alguna vez ya habremos visto, ¿verdad? Y estudiado, el circuito comunicativo o de la comunicación, ¿verdad? Que sería el camino que recorre el mensaje desde el emisor hasta el receptor, todo ese proceso sería el circuito de la comunicación. Y tenemos uno de los esquemas más conocidos que representa el circuito de la comunicación, que sería Jacobson de 1960. Vamos a ver también actualizaciones o versiones ampliadas, pero teniendo esto como base a nivel explicativo, tenemos como el primer elemento el emisor o destinador o fuente, el segundo elemento es el mensaje, el tercer elemento el código, el cuarto elemento el canal, ya sea físico o virtual, el 5 receptor o destinatario y 6 el referente o contexto. Bueno, en el punto uno, ¿verdad? O en el elemento primero, ¿quién es el emisor? El que exterioriza un mensaje o una subjetividad. ¿Por qué subjetividad? Porque tiene que ver con lo que piensa el sujeto. Yo puedo pensar de una forma, pero a lo mejor es totalmente contrario a la realidad. Yo puedo decir hoy, qué feo es el día. Y es subjetivo porque es algo que yo pienso. A lo mejor a alguien, ¿verdad?, le parece que es un lindo día. Entonces, eso es subjetivo. Ahora, algo objetivo, por ejemplo, puede ser que ahora son las eh, tal hora, ¿verdad? Bueno, el mensaje en sí es el contenido que crea el arte verbal. Entonces, el mensaje es el contenido. Eh, si digo hoy es jueves o hoy es viernes, estoy mencionando que es un día a la semana. Ese sería el contenido, ¿verdad? 3, que sería el código. El código será un conjunto de signos, cómo entender el signo con el lenguaje, con el idioma. Entonces hablamos el español y el español está compuesto por
letras y palabras que tienen sus propias definiciones. Entonces, la unión, ¿verdad?, de lo que serían los signos y las reglas que compone, ¿verdad?, lo que sería ese contexto del lenguaje, es el código, el lenguaje español. El canal, que puede ser físico o inclusive digital, mantener la comunicación. En el caso que hablemos con alguien sería la voz humana, ¿verdad?, el canal. El 5, receptor o destinatario, que ya sería el destino, para quién va el mensaje. Y siempre trata de influir en el destinatario, que es quien lo descifra. Y por último, el referente o contexto, ¿verdad?, que sería informar sobre algo, ¿verdad? Por ejemplo, el contexto puede cambiar el significado de una palabra. O por ejemplo, ahora mismo en este contexto en el que estamos nosotros, estamos hablando de la parte educativa, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a hacer referencia hacia la parte educativa, porque estamos en ese contexto, no vamos a estar hablando de otra cosa. Entonces eso también delimita lo que sería la información y da forma. Entonces acá vemos 6 puntos en donde recorre el contenido y el lenguaje para que pueda haber comunicación. Vamos a estar dando lo que se llama las competencias. Y esto se explica por un esquema ampliado por Catherine Quebrat de 1986, y puntualiza dos componentes, ¿verdad? Y hace un modelo comunicativo y amplía lo que sería la representación comunicacional del lingüista Ramón Jacobson. Entonces vemos acá 3 columnas donde dice factores, otra columna donde dice competencias y otra columna donde dice incluye o abarca, ¿verdad? Entonces, acá por ejemplo tenemos el emisor, por un lado. Entonces, ¿qué hizo Catherine? Fue explicar mejor nomás qué le compete al emisor y al receptor. Entonces, el emisor tiene competencias lingüísticas y paralingüísticas. O sea, se puede comunicar ya sea de lenguaje y paralingüística mediante gestos o ademanes. Incluye o abarca generar enunciados en la expresión lingüística, tanto oral como escrita también. Ahora si hablamos del factor del receptor o destinatario, las competencias que rodean al receptor serían ideológicas y culturales para su interpretación. En algunos países se saluda, por ejemplo, con beso en la mejilla, en otros países se hace reverencia, en otros países se da la mano, ¿verdad? Entonces, eso sería en cuanto a lo ideológico y cultural. Por ejemplo, si les pasas la mano en un país donde hacen reverencia, tipo vas a desentonar un poco, ¿verdad? Y incluye o abarca el conocimiento del mundo, creencias y representaciones acerca del mundo. O sea, va explicando un poco esa parte. Volvemos a hablar un poco del acto comunicativo para explicar un poco mejor. Debe contar con el emisor, que es el que produce o descifra el mensaje. Produce el mensaje. Receptor, el que recibe y lo descifra. Un código, que habíamos dicho que es un conjunto de signos o reglas para combinarlos. El mensaje, que es cifrado por el emisor, se ajusta al código. Luego tenemos canal, que es por la vía por el cual circula el mensaje, ¿verdad? Puede ser un cable telefónico, el papel,
etcétera. Y luego el contexto o lo que sería el entorno, ¿verdad? Sería en que se emite el mensaje y lo condiciona. Entonces el entorno siempre va a condicionar. Por ejemplo, el mensaje tira la toalla significa cosas muy diferentes en boca de un boxeador a punto de derrumbarse o de alguien que simplemente la considera fuera de uso. Estamos hablando de la toalla. Se entendería diferente en un ring de boxeo o en un baño, ¿verdad? En un sanitario. Luego veremos lo que serían los elementos de la comunicación y las funciones del lenguaje. Esta parte, por ejemplo, es muy importante porque suele preguntar. Les puede poner un texto corto o les puede poner parte del texto o te puede decir en el tercer párrafo la función del lenguaje que más predomina es, y entonces tenemos que saber qué funciones del lenguaje, ¿verdad? Existen. Entonces, por un lado tenemos las funciones del lenguaje, esta columna, luego se utiliza para y un ejemplo. Entonces tenemos la primera función del lenguaje que puede ser emotiva o expresiva, que sería para reflejar la actitud subjetiva del hablante. Entonces acá tenemos un ejemplo donde dice: wow, este video es genial. Al ser emotiva y usando, ¿verdad?, los signos de exclamación, da a entender que está sorprendido. Tiene que ver con algo de emociones, ¿verdad? Demuestra. Ahora, elemento poético o estético, llamar la atención sobre sí mismo, sobre algo que estamos leyendo. Y generalmente suelen ser textos literarios como poemas y cuentos. Acá, por ejemplo, dice poética o estética. La parte estética, por ejemplo, los poemas se pueden representar en tantos números de versos, tantos números de estrofas, tener en cuenta el silabeo por verso, etcétera, ¿verdad? Metalingüística. ¿Qué quiere decir la función metalingüística? Hablar del lenguaje mismo. Es cuando el propio idioma, en este caso por ejemplo el español, ¿verdad?, te va enseñando cómo entenderle a él mismo. Y tenemos acá, por ejemplo, el diccionario, que sería un libro donde están los conceptos y definiciones de las palabras del español en español. Y la gramática, que te enseña cómo usarle. El propio idioma te va enseñando cómo, por ejemplo, tenés que escribir. Tenemos acá el cuarto elemento, que sería fática o de contacto, que su función es mantener la comunicación. Entonces vemos ahí que el ejemplo dice, ¿verdad?, una oración: ¿me escuchas? Entonces busca la interacción del receptor. O alguien que simplemente saluda: hola, hola. El quinto elemento puede ser condativa o apelativa o imperativa, que sería llamar la atención del oyente. Llamar la atención del oyente como una orden. Por ejemplo, esta oración donde dice: Ana, pásame el borrador. Entonces vemos el último, que sería referencial o representativa. Señala un hecho objetivo. Son las 4 de la tarde o son las 14 horas. Algo que refleja la realidad, pues es objetivo. Y referencial siempre habla sobre un mismo tema. Si por ejemplo sale un texto y habla sobre la yerba mate y le empieza a hablar de que existen varias marcas, etcétera, etcétera, sirve para tal cosa,
eh, y todos los usos la lleva. Entonces, tipo, si no se sale de una marcación, es referencial o representativa. Siempre está hablando del mismo tema. Luego tenemos los actos de habla. Esto es, por ejemplo, algo nuevo, ¿verdad? ¿Qué serían actos de habla? Efectuar un acto de habla es expresar una oración gramaticalmente correcta y con sentido. Implica un compromiso con el entorno. Entonces vamos a ver acá que el acto de habla consta de 3 niveles elementales. Estos 3 niveles pueden ser también como 3 enfoques, en donde se focaliza más. ¿Qué cosa? El mensaje. Y ahora vamos a poner ejemplos. Y el primer nivel menciona que es acto locutivo. Consiste en decir algo. Por ejemplo, una oración. No quiero dormir. Es decir algo. Y el decir locutivo es como hace el locutor. El locutor habla nomás. Tira mensaje, tira mensaje. ¿Verdad? Entonces, el locutor tira mensajes objetivos, ¿verdad? Ahora, el acto ilocutivo es la intención del hablante. O sea, el que está hablando tiene una intención y tiene una finalidad. Generalmente quiere que el receptor le responda. Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos, por ejemplo, un ejemplo. Ahora lo comprendí todo. Ahora lo comprendí. Penosamente uno tiende a hacer las cosas sin analizarlas, dice esta persona, ¿verdad? ¿Y qué nos va a entender? Tal vez desee unas palabras de aliento o un abrazo. Esa es la finalidad. ¿Por qué? Porque expresa una frustración. Al decir, ahora lo comprendí, penosamente uno tiende a hacer las cosas sin analizarlas. Está esperando un consuelo por parte del receptor. Se está poniendo en el lugar de la víctima, ¿verdad? Entonces espera palabras de aliento. Y el tercer nivel y último sería el acto perlocutivo, que serían los efectos o consecuencias que producen los actos ilocutivos. Entonces, el acto perlocutivo ya es una respuesta a lo que sería una queja, una opinión, ¿verdad? Sería el acto perlocutivo. Por ejemplo, un acto perlocutivo ya sería esto: ya pasó, no vale la pena lamentarse, ánimo, la próxima te irá mejor. Ya es la palabra de consuelo como tal. Y ahora vamos a dar un poco lo que sería ejercicio. Vamos a analizar cada ítem. Entonces, el primero. Me da pena el resultado de mi examen. Me quiero morir. ¿Cuál sería? Ay, andate más arriba, profe, porque no me acuerdo. Locutivo, ilocutivo, perlocutivo. Mm, perlocutivo. Este, Ilocu ilocutivo. sí, es la intención del hablante. ¿Por qué? Porque dice acá, me da pena el resultado de mi examen, me quiero morir. Entonces, Mm, Pérez estaba esperando que alguien le consuele. ok. Entonces, cuando tiene una intención de que alguien le responda, de que le diga no, tranquilo, o ánimo, ¿verdad? Ya es perlocutivo. Por ejemplo, el 2, el cielo es azul.
¿Cuál puede ser? Locutivo, ilocutivo. locutivo, Sí. Locutivo, ¿por qué? Porque consiste en decir algo, que dice nada más. algo nomás. Y el tercero, tal vez sientas cierto alivio con el vientecillo fresco, porque quemada ya estás. Ya habla de una consecuencia, ¿verdad? Sí, entonces el último, Perlocutivo. perlocutivo. Este. Entonces, tenemos esto que es mencionar un hecho nomás. Sí, Esto que hace énfasis a una causa, ¿verdad? Responder a una causa, porque espera una respuesta. Y esta ya es la respuesta. ya, más o menos. Vamos a practicar más. Sí. Vamos a practicar más también después, vamos a enviar ejercicios. Y el tercer punto, por ejemplo, en cuanto a variedades de registro lingüístico. O también se denomina variedades lectales. Entonces, al decir registro lingüístico es la forma de hablar prácticamente de un lugar. Entonces, vamos a ver qué es dialecto, por ejemplo. Variedad debida a la región de origen o de adopción. Ejemplo, el español. ¿Por qué el español es un dialecto? Porque es hablado en diferentes regiones de un mismo país y entre diversos países de Latinoamérica. O sea, hay un idioma que es español, por más de que en Paraguay tenga un acento, en Argentina tenga otro acento, en Chile tenga otro acento, en Puerto Rico sea otro acento, igual todos hablamos español, por eso es un dialecto. Luego tenemos aquí que sería sociolecto. Esto acá viene de sociedad, socio. Se trata de un dialecto social, una variedad de la lengua que emplea una cierta clase o grupo social. Eh, Acá por ejemplo tenemos un ejemplo de un adolescente argentino eh, de nivel bajo la sociedad que dice, mira la llanta, ¿verdad? Entonces, llanta, ¿qué significa para ellos? Un campeón, ¿verdad? Un champion, zapato, Sí. Y la palabra guachín significa un joven, ¿verdad? Un muchacho, muchacho. joven. Entonces cuando vamos dándole significado a ciertas palabras y estamos, por así decirlo, en cierto lugar, ya sería sociolecto. Por ejemplo, acá en Paraguay, ¿verdad? Digámosle en la parte baja de la sociedad, como menciona, que puede ser una palabra que se usa. Cape, Capi. ese es. Los dos pensamos en capi. Ay, qué horror. Sí, entonces, en vez de decir tipo amigo, etcétera, van saliendo nuevas definiciones, ¿verdad? Esto es sociolecto. Ahora vamos a irnos a lo que sería cronolecto. Cronos viene del dios griego, ¿verdad? Del tiempo. Entonces esto tiene que ver con el tiempo, con la línea etaria también. Peculiaridad del habla de algunos segmentos de la población según su edad, en particular las etapas de niñez, adolescencia y juventud. Esto, por ejemplo, es tan notable. Los niños se manejan de una forma, o sea, hablan diferente que un adolescente y un joven o adulto, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, los niños se dicen todavía, por ejemplo, amigo, amiguito, los adolescentes ya se dicen partner y los jóvenes adultos se dicen socio o por así decirlo, ¿verdad? Tienen ya su forma de hablar por nivel de edad.
Luego tenemos ahí idiolecto, que tiene que ver con idioma. Ahora vamos a ver qué designa el lenguaje particular de una persona o un artista. No es el lenguaje particular de un grupo o provincia. O sea, no es un idioma como tal, reconocido y usado por mucha gente, sino que es algo que utiliza, como menciona acá, un artista o, por así decirlo, un pequeño grupito o, en este caso, algunas caricaturas o los niños o algunos comerciales. En cuanto a caricaturas, un idiolecto sería automóvil, ¿verdad? Y en Bob Esponja le dicen bote móvil. En niños, matemática por mateyuca. Y en comerciales, en vez de decir crujiente, dicen otras palabras como cruje, por ejemplo. Idiolecto. Esta parte, por ejemplo, también siempre sale en el examen de 1.4. Serían los niveles de la lengua. Tenemos que ir manejando, ¿verdad? Vulgar es utilizado por personas que desconocen la norma lingüística, ¿verdad? Bien sea por descubierto o por falta de educación, ¿verdad? A veces erramos y hablamos vulgar porque queremos más también. Entonces, en este nivel, el hablante somete errores morfosintácticos y fonéticos. Entonces, en el nivel fonético sería la mala pronunciación, cambiar la posición de los fonemas. En la palabra, ¿verdad? Pobre, decir probre. Y acá tenemos el otro nivel morfosintáctico, que ya es el cambio de género o cambio de palabra, ¿verdad? Decir la agua por el agua. También tenemos acá el nivel coloquial, forma de comunicación normal y cotidiana que empleamos en las conversaciones relacionadas con los aspectos de la vida. Abundan los adjetivos y el uso de metáforas y refranes. Entonces, si es que esto también tenemos que diferenciar, ¿verdad? El coloquial. Es como que una comunicación normal, como acá lo dice, ¿verdad? Ahora, Paraguay puede tener también su comunicación coloquial, en el sentido de decirles que el examen siempre salen textos sobre temas actuales. Eh, a ver, si es que ahora mismo tenemos problemas con, o sea, es una noticia que está causando impacto, por ejemplo, lo de los sobres. Entonces, sí, es que hay una situación así muy llamativa en el mes de febrero o marzo del año que viene. Va a hablar, por ejemplo, el texto sobre los sobres y va a hablar de Paraguay, ¿verdad? Y bueno, se utiliza palabras que son así cotidianas de Paraguay, entonces va a tener un nivel coloquial, ¿verdad? Ahora, si nos fijamos, ¿verdad? Acá en lo que sería a nivel culto, se utiliza por seguir las normas gramaticales y fonéticas del uso correcto de la lengua, demuestra una esmerada y cuidadosa selección de palabras en los diferentes contextos comunicativos. Entonces, tenemos ahí algunas características: riqueza léxica, precisión, rigor, claridad, dicción, corrección gramatical y sintaxis. Esto, por ejemplo, si sale mucho así, le trata bien de usted, etcétera, ¿verdad? Todo lo que sería así muy. mm, Todo lo que sea muy nivel de español cerrado, ¿verdad? Ahora tenemos lo que sería estándar. Se habla de un dialecto que se utiliza en un territorio determinado.
Eso también es importante. O les puede salir estándar o coloquial. O sea, en cuanto a si es que habla Paraguay, ahora le vas a poner, por ejemplo, estándar, científico, culto, metalingüístico. Entonces, tipo, marcar estándar. Se concibe una forma de hablar y escribir como correcta y se rechazan otras formas ortográficas de hacerlo. Esto, por ejemplo, lo vemos mucho en la sociedad. Por ejemplo, en repostería, lo que es la parte de tortas, ¿verdad? Se dice pasta frola por pasta flora. Si es que se le pregunta a un profe de lengua española, te va a decir que es pasta flora porque tiene la forma de una flor. Pero si le preguntas a alguien normal, ¿verdad? A un transeúnte de la calle, te va a decir pasta frola. Entonces, tipo, esto es lo que se toma como algo estándar. Entonces, este es el nivel estándar. Luego tenemos el nivel científico, utilizado para hablar o escribir en un campo específico de la ciencia o cultura, ¿verdad? Responde a las exigencias de cada disciplina. Y, por ejemplo, si sale un texto, ¿verdad?, que hace referencia a psicología, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el texto? Va a hablar en términos técnicos y va a mencionar, por ejemplo, palabras técnicas como psique, neurosis, psicosis, trastornos, análisis de la conducta, etcétera, ¿verdad? Eh, Esto a veces sale, este tipo, ¿verdad?, de lo que sería este nivel. ¿Por qué? Porque a veces te sale decir, por ejemplo, un texto que habla, no sé, eh, sobre la biología marina y te habla en términos técnicos sobre la biología marina, qué significa esto, qué incluye esto, así. O por ejemplo, en mi, en mi tiempo, por ejemplo, salió un texto sobre la parte de bibliotecaria, por ejemplo, y empezaba a definir técnicamente cada cosa. Entonces, de repente, cuando es muy técnico es ya científico. A veces vamos a ver así palabras que ni siquiera vamos a conocer y eso. Y tenemos también ahora el nivel popular, es utilizado generalmente por personas normales que se comunican sobre temas de la vida diaria. Implica un grado de relajación del nivel coloquial. Entonces está el coloquial, luego viene el popular y, y también el estándar, ¿verdad? Implica un grado de relajación del nivel coloquial, ¿verdad? Característica: hacer énfasis en cantidades imprecisas. El hecho, por ejemplo, de mencionar muchísimo, poquísimo o exageraciones, ¿verdad?, hace más calor que un horno. Usar hipérboles, metáforas. Y como dice ahí, cantidades imprecisas. Te esperé muchísimo. A ver, sos malísimo. Entonces, ¿Cuál es la diferencia entre popular y coloquial? coloquial, por ejemplo, vemos que un poco más cuidado. Y vamos a poner ejemplos para que se pueda entender. Imagínate que coloquial es, por ejemplo, una conversación normal y cotidiana que vas a hablar con alguien de tu trabajo o con alguien extraño, por ejemplo. Y vas a cuidar un poquito las palabras que vas a usar y de repente te encuentras con alguien en el súper y va a ahondar los adjetivos y el uso de metáforas o refranes, ¿verdad? O sea, vas a tratar de mantener una conversación, por así decirlo, normal, un poco seria. Sí. Y ahora, popular, por ejemplo, es como cuando hablas
con tu familia es un poco Ya. más despistado, ¿verdad? Tipo le decís, te esperé muchísimo, sos malísimo. O con una eh, amiga, amigo. sí, o con un amigo, ¿verdad? Ya. Entonces, tipo, en esas características lo que hay que tipo ir viendo, ¿verdad? Pero, como les dije, ¿verdad? El examen pues te da como cuatro elecciones nomás. Entonces, mira, acá tenés una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces acá dos ya están sobrando. Ponele que no te va a salir este. No te va, por ejemplo, a salir popular entre las opciones. Te va a salir, por ejemplo, coloquial en vez de popular. O prácticamente también no está estándar. Capaz no te salga, capaz viste que son como que un poquito muy parecidos. Sí. Entonces acá, por ejemplo, estándar es muy parecido también a lo que sería coloquial. Entonces no es que te va a poner los dos al mismo tiempo. O te va a poner un ejemplo. Ponele que en el examen del año pasado, por ejemplo, hablaron creo que sobre los Nepo Babies cuando fue todo ese tema. Y entonces eh, ese vocabulario luego ya es un poco, digámosle, está dentro de, o sea, es como un término que todo el mundo ya usamos. Polibandi, eh, a ver, palabras así que ya normalizamos, ¿verdad? Entonces te va, por ejemplo, a decir en el cuarto párrafo eh, qué nivel de lengua predomina, ¿verdad? Y en el cuarto párrafo dice, y los vecinos le agarraron al polibandi, o hay muchas quejas sobre los polibandi, o cuestiones así, ¿verdad? Sería un coloquial entonces, ya que la mayoría ya usamos. Sí, entonces te puede salir culto, científico, allá son dos. Después te puede salir vulgar o coloquial, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería? Coloquial. Más coloquial. Sí. Sí, porque vulgar es prácticamente rompe cualquier tipo luego ya de norma. O sea, em, ni siquiera Como el mal 40% de hablado. la población no habla, pues. ¿Cómo? De- como ya mal hablado de. Exactamente. Los otros pues ya son ya creaciones, ¿verdad? Pero esto sí ya es mal hablado. Entonces sería hasta ahí la unidad uno. Y vamos a estar Ok. subiendo textos en la plataforma, ¿verdad? Para que puedan ir practicando. Sí.